El día de hoy les estamos presentando una entrevista con la doctora María Elena Álvarez Boyá Roses. Ella es directora del Consejo Nacional de... ahora se llama Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, y ella nos habla, pues entre otras cosas, de cómo una de las primeras acciones de Felipe Calderón Hinojosa al asumir la presidencia de la República fue precisamente la de beneficiar con dinero público a la transnacional Kimberly-Clark, propiedad de la familia de los Claudio X González. Esto con recursos directamente del CONACYT. Además, advierte que detrás de las campañas mediáticas de desprestigio contra el nuevo CONACYT y también contra la nueva ley general en la materia está dicha empresa, además de otras transnacionales. Hay muchísimo dinero en juego porque lo que quieren es regresar a controlar no solo el presupuesto público que les será regalado, sino sobre todo que el conocimiento científico no sea a favor del pueblo de México, sino, y esta es la clave, para que ellos generen negocio, que ellos sigan estas transnacionales, muchas de ellas ni siquiera de origen mexicano, sigan acaparando todos los avances tecnológicos y científicos. La batalla que se está dando en el CONACYT, para tener una idea clara, es por el modelo de país, por el modelo de nación que queremos. Si la ciencia y tecnología debe de estar supeditada a los intereses de las corporaciones, o si por el contrario debe beneficiar al pueblo de México con avances científicos, sobre todo en el área médica, que es aquí, y yo creo la mayor clave, pero también en otro tipo de tecnologías. Y la batalla no ha sido fácil, y por supuesto que estos corporativos, estas corporaciones tienen mucha influencia en medios de comunicación porque son al mismo tiempo sus anunciantes. Por eso existe esta campaña de desprestigio contra el nuevo CONACYT. Lo vamos a ir viendo con mucho más claridad a lo largo de la entrevista con la doctora María Elena Álvarez Boyá, quien pues nos da un panorama extenso de lo que está pasando. Entonces, bueno, además de que están estas transnacionales impugnando esta Ley General de Ciencia y Tecnología y Humanidades, decir que el botín, ¿de qué tamaño era ese botín? 45,000 millones de pesos es lo que les regalaron los gobiernos pasados. Y a todo esto se suma además que el llamado Consejo Nacional de Litigio Estratégico, esta asociación fundada por Claudio X González Guajardo, Fernando Gómez Montt Urueta, ex secretario de Gobernación calderonista, y otros que están ahí también metidos como Gustavo de Hoyos, promueven amparos para descarrilar los cambios legales y con ello retornar al viejo régimen de privilegios y dispendio. Entre 2007 y 2009, la empresa de Claudio X González Laporte, es decir, Kimberly-Clark, recibió beneficios por 137 millones de pesos del erario de la nación. Vamos a ver un primer corte de esta entrevista con la doctora María Elena Álvarez Boyá, donde precisamente pues le preguntamos si detrás de esta campaña de desprestigio estarían estas transnacionales, y ella pone como ejemplo el caso específicamente de Kimberly-Clark, y de las otras dice sí, claro, ellas están detrás de estas campañas de desprestigio. Vamos a verlo. Te contesto esta última pregunta muy fácil. Sí. Sí. Y si quieren evidencia detallada, pues la podemos dar para no ser muy exhaustivos. Te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Cuando entró Calderón, lo más urgente de CONACYT se convirtió en darle recursos a Kimberly-Clark. ¿Ya? Mi abuela diría, para muestra un botón, ¿no? Pero eso es nada más así, como la puntita del hilo, ¿no? De la hebra. Pero sí nos interesan los nombres. Un poquito más. Bueno, pues Monsanto, porque ahí no hay solamente campaña en contra de la ley,
sino en contra de toda la defensa de nuestra soberanía. Y Bayer, todas las automovilísticas tú ya las mencionaste, ¿no? Volkswagen, BMW, también otras biotecnológicas, farmacéuticas. También. Farmacéuticas que estuvieron ligadas directa o indirectamente pues a ese grupo de élite que se encargaban de toda la compra y venta de los medicamentos. Electrónica también es importante. Tenemos gran capacidad en el país. Es falso que no podamos hacer. Mira, aquí tenemos unos circuitos integrados hechos en nuestros centros públicos de investigación. Y estamos, y todos los circuitos, toda la parte también digital de sistemas en nuestros equipos médicos, hechos en México y ya con innovaciones. Un ejemplo es que hay un controlador para poder calibrar estos equipos, porque en nuestro país vamos desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta alta montaña, altitudes altas, por ejemplo la Ciudad de México, ¿no? Donde tenemos que montar los equipos. Y de esta declaración vamos a rescatar varias cosas. Primero, este señalamiento que hace que una de las primeras acciones de Felipe Calderón al llegar a la presidencia de la República fue beneficiar a Kimberly Clark. Y para muestra, un botón señala. Por supuesto, le insistimos, queremos saber quién es más que otras transnacionales. Entonces menciona a Monsanto, a Bayer. Bayer ya compró Monsanto, digamos que es la misma transnacional, pero actúan también por las dos vías, como Bayer sola, como Monsanto sola, para atacar. Y en el caso de Monsanto, pues señala que no es solo contra la ley general en la materia, o no solo contra el nuevo CONACYT, sino contra toda la defensa de la soberanía nacional. ¿Por qué esta, digamos, actitud de Monsanto al respecto? Pues porque México ya está en un camino para prohibir el glifosato en los transgénicos, y ellos, por supuesto, querían hacer su agosto en ese sentido. Se ha demostrado científicamente que estos agrotóxicos y también estas tecnologías para producir maíz, para producir soya, para producir algodón, entre otros productos alimentarios, los organismos genéticamente modificados en realidad generan cáncer y son perjudiciales para la salud en términos amplios, y en los lugares donde se utilizan, pues generan también otro tipo de daños a las personas que entran en contacto, sobre todo con estos agrotóxicos. Por eso se explica que particularmente en el caso de Bayer Monsanto haga este paréntesis la doctora y diga que ellos van contra toda la la defensa de la soberanía nacional. Y también menciona las automovilísticas que están ahí detrás. ¿Por qué? ¿Qué significaba los sexenios pasados? Pues tan solo decir que en el caso de Enrique Peña Nieto y también de Felipe Calderón se entregaron 42.213 millones de pesos a la iniciativa privada a fondo perdido y sin justificación. De ellos, 14.813 millones se dieron con Calderón y 27.400 millones con Enrique Peña Nieto para transnacionales. Y en efecto, los primeros beneficiados del calderonismo a través del CONACYT está pues justamente la empresa de Claudio X González Laporte, Kimberly Clark, que en 2007, primer año de ese gobierno calderonista, obtuvo 7 subsidios por un total de 10.303.705 pesos con 80 centavos. El monto fue autorizado como estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de tecnología, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 3 de marzo de 2008. Al año siguiente,
pues también recibió estos estímulos fiscales por 91.643.079.63 pesos, de acuerdo con el Diario Oficial del 27 de febrero de 2009. Además de esos apoyos en los archivos del Consejo, entonces encabezado por el panista y exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, hay otros rastros de beneficios con dinero del pueblo. Se trata de al menos 2 entregas de recursos públicos mediante el programa Innovatec por un total de 36 millones de pesos. ¿Para qué se le entregaban estos dineros a Kimberly Clark? Pues, por ejemplo, para la investigación, desarrollo e ingeniería de proceso en línea de pañales para recién nacidos y bebés con atributos superiores de contención de heces, suavidad exterior, eficiencia de absorción y confort, desarrollados con tecnología propia de alta competitividad, por los cuales en 2009 recibió 26.473.851 pesos del viejo CONACYT. Y también otro de los proyectos que fue beneficiado con dinero público fue para la ingeniería de procesos para mejora sustancial de higiénicos, es decir, papel sanitario, valor agregado por nuevas tecnologías de laminación e innovador higiénico húmedo desechable y dispersable en el inodoro, desarrollado con base en formulación propia libre de alcohol, que en ese mismo año fue subsidiado con 9.526.146 pesos. Pues en aquellos años, decir que los consumidores no vieron ningún beneficio, ni los pañales, estos que fueron financiados con dinero público, ni el papel de baño bajaron de precio. Pues ahora resulta que estas empresas están muy enojadas y promueven pues campañas mediáticas de desprestigio contra el CONACYT y contra la nueva Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Y pues resaltar sobre todo esta parte, que este ejemplo que cita la científica María Elena Álvarez Builla, pues ilustra no solo una política pública que prevaleció en los gobiernos pasados sobre este sector, sino también permite observar el dispendio de fondos públicos del entonces CONACYT, pero sobre todo revela el pago de favores a la industria. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Claudio X González Laporte, padre de Claudio X González Guajardo, ahora líder moral de la oposición, financió en su momento la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Un peligro para México, y contribuyó al fraude electoral de 2006. De eso se trata todo esto que está detrás de estas campañas de desprestigio. Al final lo que mueven son intereses. No se trata de querer un mejor país, no se trata de que estén pues luchando por un modelo de nación justa. Se trata de intereses empresariales, de intereses económicos, de todo el beneficio, el lucro que generaron para su propio bienestar y no para el bienestar de las mayorías. Ese es el tema, ese es el fondo de lo que se va revelando también con estas otras informaciones, y donde tenemos que poner muchísima atención respecto de las decisiones que debemos de tomar en 2024, que por supuesto son decisiones personales, pero al mismo tiempo son decisiones colectivas. Le insistimos a la doctora que queríamos los nombres de quienes financian estas campañas, y menciona también el caso de Intel y cómo la ley general, la nueva ley general en la materia de ciencias, tecnologías, humanidades e innovación, pues ya prohíbe este tipo de relaciones que antes se tenían con las transnacionales, y eso también es parte de lo que les molesta. Vamos a verlo. Por ejemplo, Intel, todas las patentes que ha generado Intel en nuestro territorio, sobre todo en Jalisco, han sido hechas por ingenieros mexicanos, pero ellos no son los dueños, y mucho menos el Estado mexicano. Pero además de esto, además de regalarles el talento y nuestro territorio para que vengan a hacer sus grandes ganancias, se les regalaba, porque era fondo perdido. Entonces eso no se llama financiar, eso no se llama... Eso también está en la ley general vigente. Ya no va a haber.
acuerdos claros para colaborar con empresas privadas en favor de metas de interés general. Ya no más regalos a fondo perdido. En los acuerdos que tenemos con Avimex en torno a Patria, en la venta de Patria, y esto es inédito a nivel mundial también, y ellos decían, ¿cómo? Si los gobiernos han apoyado, bla, 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 pero es una empresa muy responsable y de interés, porque no pues entramos en colaboración así con cualquiera, y sí hay empresas mexicanas muy solventes, tecnológicamente y también éticamente y en términos de compromiso social. Hay regalías, hay retorno. Nosotros vamos a retornar en la propia fabricación y venta de las vacunas mexicanas, aparte de los impuestos, porque estas pues ahora se van a fabricar y vender en México, va a haber regalías a favor del gobierno de México. Retorno al pueblo de México. Los recursos para Patria vienen del pueblo de México y tiene que haber retorno. No solamente tener la vacuna, sino que le cueste menos al pueblo de México, es decir, que le cueste menos. Eso también está ahora establecido con mucha claridad en la ley, respetando todas las normativas de derecho de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero yo sé que quieres nombres. Ahí están las palabras de María Elena Álvarez Boya y lo que significa este cambio de concepción desde la ciencia y desde la tecnología, la innovación, las humanidades, pues ya ver que todo esto debe estar al servicio del pueblo de México, de las mayorías y no al servicio de potentados, nunca más a fondo perdido, regalado el dinero público a estas grandes transnacionales que no solo no pagaban impuestos, sino que además obtenían estos recursos del CONACYT y de otras áreas, porque también habría que revisar todo lo que pasó con la Zagarpa, que también financiaba a todas estas transnacionales que se beneficiaban desde el CONACYT. Otra empresa que menciona es Bimbo y también se refiere a los esquemas creativos, muy creativos, como los estímulos a la innovación. Estos estímulos a la innovación son los dos primeros que mencionábamos en el caso de Kimberly Clark, que en uno de ellos fueron 10 millones y ya el siguiente año 2008 fueron por 91 millones de pesos estos estímulos fiscales desde el CONACYT. Se refiere la doctora María Elena en este siguiente corte también a los investigadores que están enojados porque también formaban parte muchos de ellos de estos esquemas, de estas tramas de corrupción y particularmente se refiere a los intelectuales orgánicos cuyos nombres se repiten no solo en estos casos y que formaban parte pues de estos círculos viciosos donde los únicos beneficiarios pues seguían siendo los oligarcas, los dueños de los medios de producción. De ahí la importancia de tener conciencia de clase, conciencia social y en ese contexto revisar cómo se gastaban el dinero en los años anteriores. Vamos a ver este corte y regresamos. Bimbo. Gracias, Sandra. Aquí me están soplando. Soplando. Bueno, es que quería yo decir las más grandototas, pero sí, Bimbo también es importante. Mucho dinero. Pero déjame decirte algo que cuesta trabajo aceptar, pero que pues, lo tengo que compartir, que ya lo compartí en la mañanera. Eran muy creativos. Hicieron un programa que se llamó el Programa de Estímulos a la Innovación, que funcionaba haciendo estas transferencias a las empresas, que luego se comprometían a pasar parte de los recursos a instituciones de educación superior públicas, y ahí había los consentidos dentro de estas instituciones de educación superior, porque están bastante sobrerepresentados, digamos, en estos apoyos. Y luego una como triangulación muy interesante. Tanto talentos y becas o apoyos a proyectos. Entonces imagínate, hay colegas dentro de las instituciones de educación superior que están muy molestos también. Y ahí sí no te doy los nombres, primero porque
pues no me acuerdo de ellos, no estoy como persiguiendo a gente para nada, ¿no? Y segundo, porque creo que la propia comunidad de HCTI fue de alguna manera manipulada, engañada, y se creyeron que había virtud. Yo creo que hubo muy buena intención en muchos de ellos. En otros pues eran parte de los grupos más cercanos de control. ¿Por qué si no se fue volviendo a la derecha y a la derecha cada vez más algunas de estas instituciones de educación superior? O sea, había mecanismos muy, digamos, difíciles de ver hasta que uno no tiene todos los datos y se pone además a analizarlos. Entonces, hay colegas dentro de las instituciones de educación superior que también son parte de estos grupos de control y de adversidad. Algunos de ellos, pues ya los conocemos, ¿no? Los nombres pues, se repiten una y otra vez y están en diferentes instituciones de educación superior, los llamados intelectuales orgánicos, que legitimaban todo esto. Pero hay muchos otros colegas que entraron, algunos con buena fe, otros no, a ser partícipes de estos grandes recursos. Y yo preguntaría, si ellos, los honestos, y que de todos modos están molestos, porque no solamente con la ley vigente, la ley general de HCTI, sino con muchas de las cosas que hemos hecho desde CONACYT, ven con honestidad intelectual, epistemológica, que guía a un verdadero científico, a un verdadero intelectual, los datos, y que los comparto aquí, para quien me esté escuchando, para ustedes, duros, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, no son míos, de la OMPI. En el sexenio pasado, con estas transferencias multimillonarias de decenas de miles de millones de pesos acumulados de Fox a la fecha, muchos de ellos a través de los fideicomisos, por cierto, que luego eran como cajas grandes de los recursos aprobados en la Cámara de Diputados, pero luego se distribuían de maneras ya totalmente ajenas a lo que se había aprobado. Pues la doctora hace esta pregunta a los intelectuales honestos, a los investigadores científicos honestos, que si realmente ven con honestidad estos números, pudieran seguir defendiendo el modelo anterior, porque de acuerdo con esta Organización Mundial, la OMPI, pues México en aquellos años donde se destinó mucho más presupuesto a través de los fideicomisos, también decayó en su innovación, en su generación de investigación científica, tecnológica. Justamente cayó 16 lugares, a pesar de que había aumentado 7 lugares en los recursos destinados a las grandes transnacionales. Continúa con esta pregunta. Vamos a ver cómo expone ella misma estos datos duros en torno a lo que ocurría en el pasado, lo que ocurre ahora, y también habla de cómo llegaron a recuperar dinero que estaba en esos fideicomisos. Más de 8,000 millones de pesos recuperó el CONACYT ahora con esta nueva visión, teniendo en cuenta pues que este dinero tiene que estar al servicio del bienestar social, el bienestar de los más pobres, el bienestar general de los mexicanos y mexicanas, y nunca más. Y este es el punto de por qué tanto ataque, nunca más al servicio de los potentados. El dinero de la ciencia y tecnología debe ser para beneficio de los mexicanos y las mexicanas, y no de corporaciones, incluso de otros países como los que ella misma ha mencionado. Vamos a ver. Cajas grandes de los recursos aprobados en la Cámara de Diputados, pero luego se distribuían de maneras ya totalmente ajenas a lo que se había aprobado. En este sexenio, la eficiencia y los resultados de innovación en el país implicó que México bajara 16 escalones. O sea, el gasto en innovación
aumentó 7 escalones. Pero la eficiencia, los resultados, bajó 16 escalones. Es decir, con mucho más gasto, mucho más erogación pública, muchos menos resultados. ¿Qué pasó con ese recurso? Entonces, eso es lo que cerramos, esa coladera de recursos, ese dispendio totalmente ilegítimo. Mira, era tan ilegítimo y fue hecho tan, además a las carreras en los últimos años, que cuando llegamos a CONACYT pudimos recuperar sin que hubiera ninguna queja, y por supuesto ni siquiera ninguna demanda legal de ningún tipo, pero ni siquiera queja, cerca de 8,000 millones de pesos. Se dice rápido, pero imagínate, 8,000 millones de pesos. Cuando en 2017 y 18, o sea, al mismo tiempo, dedicaron 0 pesos a la ciencia básica y dejaron miles de proyectos aprobados sin financiar. Los pudimos recuperar. ¿Por qué? Porque los proyectos eran insolventes, técnica y o administrativamente. Entonces, bueno, esto te da una idea que fueron generando en el SNI, en los posgrados, en universidades privadas, públicas, redes de coopción de personas a veces conscientes de que pues eso les beneficiaba y pues con una falta de honestidad intelectual, pero muchas también personas que estaban haciendo su mejor esfuerzo y accediendo a esos recursos. Y era la única manera. Y era la única manera, exactamente, porque en estos años no hubo ciencia básica, y con buena intención y deseos de participar, pero sin ninguna articulación, sin ningún proyecto de Estado, pues la eficiencia bajó. Esta eficiencia de la que habla María Elena Álvarez Boyá bajó 16 escalones cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es del que estaba hablando, se destinaron 27,400 millones de pesos a pues regalarle a la gran industria, y a pesar de este salto, porque veníamos de un gasto de Felipe Calderón también multimillonario, pero un poco menor, 14,813 millones de pesos es lo que regaló Calderón a las transnacionales. Pues con este salto de 14,000 a 27,000 millones, Peña Nieto bajó 16 escalones en este pues análisis que hace esta autoridad internacional, y el gasto pues aumentó 7 escalones. ¿Dónde está el dinero?, pregunta la doctora María Elena Álvarez Boyá. ¿Dónde está el beneficio para el pueblo de México? Y eso también es lo que nosotros debemos cuestionar en nuestro análisis, en nuestra propia reflexión en torno a lo que está ocurriendo con estas campañas de desprestigio que vemos en medios de comunicación. Le preguntamos también acerca de los juicios de amparo y de los propios recursos de inconstitucionalidad que han promovido los legisladores del Partido Acción Nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la científica, ella es bióloga, nos habla pues justamente de que todo se hizo tan pulcro que no cree que vaya a haber una repercusión, muy pocas posibilidades, es lo que dice, de que se declare inconstitucional. Le da el beneficio de la duda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros ya hemos visto cómo se las gasta el máximo tribunal constitucional del país. No debemos de mantenernos ajenos a esta discusión en la Corte, porque pues ya en muchas ocasiones ha fallado en contra del interés general, en contra del pueblo de México, así que hay que estar atentos. Vamos a ver lo que ella nos comenta en los juicios de amparo y regresamos para dar un poco más de contexto en este tema. Mucho desgaste, porque nos genera mucho desgaste también por el SNI, que pues priorizamos ahora las instituciones de educación superior públicas, la cantidad de dinero que se requiere para mantener el SNI con un más de 40% de aumento de la nómina del SNI que hemos tenido en estos años, pues se hizo lo justo, que es corregir algo aberrante que se hizo durante el panismo, que es derivar recursos públicos
no solamente a través de esto que ya te mencioné, sino a través del SNI, a instituciones, a instituciones públicas, digo privadas. Y pues todos estos amparos pues generan un desgaste tremendo, totalmente ilegítimo. Con lo de la ley está sucediendo lo mismo, pero hasta ahora, afortunadamente, son todos que responden a amparos de interés individual de una u otra índole, pero que no han dejado ni siquiera esta demanda de inconstitucionalidad que viene de la bancada del PAN, no han dejado el ministro Saldívar, que es el que acogió este proyecto, no inhabilitó la ley. Yo considero, dada la pulcritud con la cual fue elaborada, dado el consenso, la cantidad de discusión, inclusive después de que fue sometida a la Cámara de Diputados por el presidente de la República, que hay muy poquitas posibilidades de ser declarada inconstitucionalidad. Y tampoco en el proceso. El proceso fue muy, muy pulcro. Pues en efecto, más de 30 juicios de amparo se han promovido y también pues estos dos recursos de que se declare inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y habla la doctora María Elena Álvarez Builla de este desgaste sobre los recursos del Sistema Nacional de Investigadores, porque muchos de los investigadores que antes tenían pues estos recursos públicos que en realidad sus instituciones educativas privadas son las que deberían de darles estos financiamientos, pues se han amparado también y han ganado. Los jueces les han venido dando la razón, aunque pues se supone deberían de estar financiando estos recursos más bien a las universidades públicas, a los investigadores científicos de universidades públicas. También les han dado la razón a estos investigadores de universidades privadas, y se tiene que seguir sufragando estos apoyos a la educación privada, lo cual pues ya muestra de cuerpo entero quiénes son y qué es lo que buscan seguir viviendo del erario de la nación. No que querían privatizar la educación, pues entonces que con sus propias uñas resuelvan sus asuntos, pero no es así. Resulta que senadores y diputados panistas presentaron por separado dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra esta ley general en la materia, y por otra parte también se han promovido estos más de 30 juicios de amparo, no directamente contra el CONACYT, sino contra el Congreso de la Unión. Hasta ahora, como lo dice la doctora María Elena Álvarez Builla Roses, ninguno de ellos ha logrado frenar la aplicación de la nueva norma que tiene como eje rector que las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como los recursos públicos, estén al servicio del pueblo y no de la iniciativa privada. Algunos de esos amparos fueron promovidos por la organización Uniendo Caminos AC, que dirige María Carmen Eugenia Gómez Portugal Antillón, y que de acuerdo con el propio CONACYT está vinculada al Partido Acción Nacional y a la Asociación Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Como Contralínea lo ha documentado, Litigio Estratégico está encabezado por Claudio X González Guajardo, accionista de Kimberly Clark y también líder moral del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y de lo que queda, el remedo del Partido de la Revolución Democrática. También participa en esta asociación civil Fernando Gómez Montt Urueta, exsecretario de Gobernación, sí, de Felipe Calderón Hinojosa, Gustavo de Hoyos, Miguel Carbonell, entre otros personajes de la derecha. En marzo de 2022, Uniendo Caminos fue identificada como la asociación que pagó la propaganda en espectaculares que decía: este 10 de abril vota porque AMLO se vaya,
porque nos ha mentido, nos ha robado y nos ha traicionado. No obstante, en sus archivos contables que Contralínea ha revisado, no figura ningún gasto de esta naturaleza. Sus documentos internos revelan que sus ingresos por donativos ascendieron a 336,600 pesos en 2022, de los cuales indica que donó 272,451 pesos a otras asociaciones civiles que no identifica y que están asentadas supuestamente en Zapopan, Jalisco. Además, reporta un gasto operativo de 64,149 pesos, desglosado de la siguiente manera: 35,185 pesos en combustible y 28,964 pesos en honorarios. Nada dice de la renta de esos espectaculares. Respecto de la estrategia legaloide, pues la doctora Álvarez Boyá revela que todos estos amparos sí generan un tremendo desgaste, totalmente ilegítimo, como ya lo escuchábamos. Pues parte de lo que se ha estado revelando, o que hemos estado revelando, tiene que ver con los intereses que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y también Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, como estos dos brazos mediático-jurídicos, han tratado de impedir prácticamente todas las reformas de la Cuarta Transformación. También tendrían metidas las manos en el caso de esta Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para tratar de frenarla y con ello regresar a ese viejo régimen de prebendas, de dispendio, de regalos multimillonarios. Estamos hablando que tan solo con Peña Nieto 27,400 millones de pesos se le regalaron a las transnacionales, y con Felipe Calderón más de 14,000 millones de pesos también fueron regalados a estas transnacionales. Le seguimos preguntando a la doctora Álvarez Boyá sobre todos estos negocios que ha venido a derribar el nuevo CONACYT. Particularmente le preguntamos cómo vamos en la lucha que tiene este Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación para ya cambiar los agrotóxicos como el glifosato, particularmente el glifosato, para impedir la entrada de el maíz transgénico y todos los transgénicos. Y ella en esta declaración que vamos a escuchar nos da una primicia. Nos dice que recién acaban de concluir una encuesta en los lugares donde se siembran, donde hay estos núcleos agrarios, y resulta que en las zonas más pobres penetró muchísimo el glifosato. Una desgracia. Sin embargo, ella misma comenta que no ha sido tan drástico, porque en esos mismos lugares aún se mantenían otras formas de trabajar la tierra, y que pues esto hizo menos terrible esta introducción del glifosato. Pero vamos a ver tanto la primicia como el balance de esta lucha que lleva el CONACYT de la mano con otras instituciones. Vamos muy bien, Nancy. ¿Por qué? Porque con la claridad del presidente de generar desde CONACYT lo que el país necesita, también nos encargó el desarrollo de bioinsumos. Entonces tenemos ya bioinsumos mexicanos, hechos 100% en México, y también hemos localizado bioinsumos que han sido probados en otras partes del mundo, porque esta transición hacia una agricultura no tóxica y que nos alimente, no nos mate, ¿no? Y que no destruya el ambiente, es mundial, no solamente propia de la 4T, ¿no? Este rechazo al glifosato y a otros venenos y a estas tecnologías que fueron generadas para el lucro, sobre todo, porque ni siquiera aumentan los rendimientos, mucho menos mejoran la calidad de los alimentos, y sin embargo sí tienen agrotóxicos asociados que está probado, tienen efectos nocivos a la salud, ¿no? Entonces vamos muy bien, no solamente en la generación de estos bioinsumos, que estamos ya en proceso de llevar hasta el último paso de desarrollo tecnológico para poderlos distribuir, no solamente a pequeños productores, sino a grandes productores, pero es una falacia de que estas tecnologías eran para la gran industria agroalimentaria. Acabamos de terminar una encuesta
y el uso de glifosato preponderantemente se generó como un vicio a los más pobres. Imagínate. ¿Eso en el sur, eso dio la encuesta que estas empresas, y esto pues es una primicia que te estoy dando, en colaboración con la Procuraduría Agraria, hicimos esta encuesta en un grupo de núcleos agrarios representativos de todo el país, y encontramos que en donde más penetraron las empresas promotoras de este veneno, de este tóxico, el glifosato, es en zonas pobres. ¿Y se tiene mapeada las regiones? Tenemos mapeado todas estas regiones. También se empezó a distribuir en algunas zonas medio industriales, ¿no? En algunos cultivos. Pero imagínate, nuestro alimento básico, el maíz, sin tener transgénicos todavía, y metieron el glifosato con calzador, de una manera totalmente inhumana. No le puedo llamar de otra manera. La buena noticia es que todos los productores, todos los núcleos agrarios que usan este glifosato, también usan todas las demás prácticas tradicionales de deshierve manual. O sea, no fue tan terrible, digamos. No fue exactamente avasallador de esa capacidad, pero hay que recuperarse de esa adicción, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es pues el decreto presidencial. A partir del próximo año ya no se va a importar, ¿no? Y además se ha ido importando cada vez menos, y además ni siquiera han cubierto las cuotas autorizadas según la disminución que el CONACYT, de acuerdo al decreto pasado, tenía la atribución para establecer. Y a pesar, bueno, concomitantemente a esa disminución de glifosato, la producción ha aumentado. Eso quiere decir que no lo necesitamos, que hay la capacidad en el campo para la transición agroecológica. Entonces también tenemos, en cooperación con Medio Ambiente, con COFEPRIS y también con Agricultura, en todo el territorio distribuidos faros agroecológicos y tecnologías diversas, porque no es nada más cambiar un producto por otro, es todo un paquete, todo un programa tecnológico que sustituye a lo tóxico, a lo destructivo, para generar productividad real, ¿no? Que no destruye el suelo, porque una productividad que dura 3 años, pues si ya eso lo prorrateas a 20 años, pues resulta que no fue productividad. Y aquí está el tipo de intereses que se están trastocando desde esta nueva visión de país, esta nueva política pública en torno a las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, que haya alimentos pues que verdaderamente nos nutran, que no nos maten, porque muchos de estos agrotóxicos y organismos genéticamente modificados generan cáncer. Esto ya está comprobado científicamente por el propio CONACYT y es lo que Estados Unidos no quiere ver en estas mesas en las cuales pues está demandando al Estado mexicano por estar prohibiendo el glifosato y también los transgénicos, pues favoreciendo siempre una visión de empresas que en México no debe prevalecer jamás. Y también que no dañe al planeta, que no dañe al medio ambiente. Esta es parte de lo que pues el CONACYT viene combatiendo y sobre todo que viene generando otros tipos de bioinsumos que busquen pues este equilibrio que tanto se necesita. Además nos habla de que sí, pues hay fertilizantes químicos que son útiles mientras no haya otro tipo de tecnologías como estos bioinsecticidas. Sin embargo, dice que sí se está avanzando en la generación de estas tecnologías para ir supliendo, o sea que entre menos fertilizantes químicos se utilicen en la producción de alimentos mucho mejor, y nos habla de un diagnóstico acerca de los infiernos ambientales. Pronto presentaremos en Contralínea un reportaje al respecto de estos lugares donde ya pues está muy mal la circunstancia, la situación, y que el CONACYT los tiene mapeados. Vamos a ver. Los fertilizantes también, los químicos, mientras que no haya otros, pues son muy útiles para generar, pero eventualmente también podría haber sustitución. Pero estos bioherbicidas, bioinsecticidas que también se están desarrollando, van a recibir apoyo del Estado, y hay colaboración de universidades, de entidades, de instituciones de educación superior públicas, y también algunas pequeñitas empresas, pequeñas
medianas empresas mexicanas, entonces esto también genera industria nacional saludable, no tóxica. El tema de la toxicidad, tienes toda la razón, es un tema prioritario que tenemos bien diagnosticado ya, bastante bien diagnosticado en uno de los programas nacionales estratégicos del CONACYT, pero hay ahí todavía pendientes para, ¿cómo decirlo?, para restaurar estas regiones de emergencia socioambiental. Inclusive se han llegado a llamar infiernos ambientales. Hay luchas de años de las comunidades que viven ahí, que hoy se legitiman por los resultados que tenemos. Ya eran legítimas, ¿no? Pero ahorita hay una demostración científica de impacto en salud que acusa una urgencia de atención. Y por eso estamos trabajando muy de la mano, el secretario de Salud, también la secretaria Albores comprometida y nosotros, y desde luego COFEPRIS, para poder hacer llegar estos expedientes a los gobiernos de los estados y también con ellos desarrollar los programas de atención, tanto de restauración ambiental como de atención urgente a la salud y de prevención. Y ahí pues hay decisiones que no nos tocan a nosotros, pero que va a haber que tomar con base en la verdad. Y pues ahí otro de los temas que más ha causado pues esta resistencia también de las transnacionales tiene que ver con justamente estos infiernos ambientales que se provocan pues no solo por la industria agroalimentaria, aquí ya participan otro tipo de industrias altamente contaminantes, sobre todo estos corredores corredores industriales que no tenían pues aplicadas las normas que se requieren, o las normas estaban muy laxas para permitirles contaminar suelo, mandos freáticos, aire, etcétera. Entonces se está poniendo atención, ellos ya lo tienen mapeado desde el CONACYT, es lo que nos comenta la doctora María Elena Álvarez Builla. Y va a ser muy importante pues que se atiendan en el futuro, señala pues la misma doctora, la titular del CONACYT, esta científica, pues que no es un trabajo que le toca propiamente al CONACYT, ha ido acompañando en términos de análisis científico para documentar que estas comunidades tenían razón cuando pensaban que todas sus desgracias de enfermedades e incluso de rompimiento del tejido social pues también tenían que ver con la presencia de esta industria que les genera, pues aquí sí, hay que decirlo, no solo cáncer, sino otro tipo de enfermedades como las renales, también hay abortos espontáneos, en fin, una larga circunstancia de pues daños, perjuicios a la salud de estas personas. Importante el trabajo que está haciendo el CONACYT. Y le preguntamos por último, pues cuáles son sus pendientes en este tiempo que le resta al gobierno de la Cuarta Transformación, y aquí tenemos su respuesta. Dejar muy bien fincada esta capacidad de producir equipo médico de alto nivel para, no todo en la gama, porque no nos dio tiempo, pero sí un número importante de diferentes tipos de sistemas también de cómputo para fortalecer todavía más con soberanía tecnológica el gran programa del presidente de la República de salud gratuita y universal para todas y todos, lo cual quiere decir para toda la población, atender a los millones de personas que no tienen ningún tipo de derecho a biencia, ¿no? También profundizar lo que estamos haciendo en vacunas. Patria es una gran noticia, pero tenemos otros proyectos que queremos avanzar lo más posible. También todo esto de la mano siempre con la Secretaría de Salud. Gran ventaja y maravilla, además de su sentido humano y pues lo que define al doctor Alcocer, es un gran científico. Entonces tenemos una colaboración muy sustantiva desde nuestro quehacer científico en lograr
este tipo de impactos. Como decía, en lo de las regiones de emergencia socioambiental, también ahí nos preocupa de manera conjunta el que se reconozcan estas demandas y se atiendan como debe ser, acorde a lo que son los principios del humanismo mexicano, muy importante. Y no solamente es la cuenca del Alto Atoyac, por ejemplo, es el Salto Jalisco, en fin, hay diferentes regiones que requieren atención urgente y otros temas de salud. Seguir avanzando, salvando vidas en torno a las primeras causas de mortalidad con avances científicos propios, como es leucemia linfoblástica aguda. Tenemos ya un laboratorio de referencias, están salvando vidas de niños, niñas afectadas por esta enfermedad, pero en este año queremos lograr y aterrizar mucho más. Hay una larga lista, pero sabes, como el presidente nos dice, pues tenemos que trabajar el doble, un poquito más, ¿no? Dormir menos de 8 horas al día y tenemos la convicción, la fuerza, la voluntad y sobre todo el acompañamiento colectivo, porque todo esto lo hemos hecho con miles ya de colegas en todo el país, de estudiantes, de instituciones, incluyendo algunas empresas honestas, comprometidas con el bienestar del pueblo.